Levántate, Señor, redímenos por tu amor. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Continuamos con este taller de reflexión sobre los salmos. Soy Padre Martín de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Meditamos ahora el Salmo número 44. El Salmo es un poco largo, así que no lo leemos al principio, lo iremos comentando más adelante. Composición del Salmo 44. En cuanto a su género, el Salmo es una oración comunitaria de súplica. Es una petición, una súplica que se hace a Dios, pero es una súplica comunitaria. El pueblo o la comunidad orante hace esta súplica a Dios en un momento histórico de desgracia. Lo más probable es que pueda referirse a alguna de las situaciones difíciles que vivió el pueblo, especialmente quizá el destierro, por algunas menciones también en cuanto a la situación propia que están viviendo, a la pérdida del templo y todo eso. Hace parecer que se trata de esta situación del destierro y surge una oración comunitaria de súplica. Aparecen ciertamente los elementos de la descripción de sufrimiento, como en un salmo de súplica. Aparece ese acogerse a Dios, el pedir su intervención, y aparece también pues esa grandeza de Dios, de su obrar, por lo cual la persona orante o la comunidad orante se confía a su amor, a su cuidado, a su protección. Hay una cuestión un poco no tan clara en el sentido de que en un salmo de súplica normalmente la comunidad o el orante reconoce su pequeñez, su fragilidad o incluso su pecado. No necesariamente, aunque no sea un salmo de penitencia. Y este Salmo 44 no parece haber este aspecto del reconocimiento, sino más bien como una justificación. Es decir, nosotros no hemos hecho nada, no sabemos por qué nos está sucediendo esto. Es algo un poco diferente que podemos encontrar en esta súplica del Salmo 44 en comparación con los otros salmos de súplica. Estructura, cómo está compuesto este Salmo 44, podemos ver de forma más o menos clara 4 partes en el Salmo. La primera parte se refiere a las acciones de Dios, todas las maravillas que Dios ha ido realizando en el pasado en favor del pueblo. Los versos 10 al 17 presentan las situaciones en que se encuentra el pueblo, el sufrimiento, el dolor que está experimentando en el momento actual de esa oración. Los versos 18 al 23 pues son declaraciones de inocencia. El pueblo que dice no sabemos por qué, no hemos hecho nada. Y luego los versos finales del 24 al 27 son súplicas que el pueblo hace en esta situación a Dios, ya expresamente, con claridad, esas súplicas, lo que le piden a Dios. Algunos recursos literarios que el autor utiliza en este Salmo 44, pues primero las enumeraciones. Y aquí mismo en las enumeraciones hay como un momento descendente. Por ejemplo, en la primera parte se presentan 10 acciones de Dios. Hay 10 verbos
que se refieren a las acciones que realizó Dios en el pueblo, en favor del pueblo. Después la segunda parte son 8 versos donde se expresan situaciones que está viviendo el pueblo. Vean la forma descendente y también de enumeración, una y otra cosa. En la tercera parte son 6 declaraciones de inocencia, se enumeran 6 declaraciones de inocencia, y la última parte, 4 súplicas que se presentan a Dios. Vean, 10 acciones de Dios y luego 8 situaciones que está viendo el pueblo, 6 declaraciones de inocencia, 4 súplicas que se hacen a Dios. Los recursos literarios que utiliza el autor del Salmo. Y por otra parte, pues las contraposiciones. Mientras en el tiempo pasado se dice de lo grande que ha sido Dios, en el tiempo presente la situación no es la misma con el pueblo. Entonces, hay esta contraposición, lo que fue el pueblo antes y lo que es ahora. Otra contraposición, las obras que hizo Dios por su pueblo y lo que ahora hace con la comunidad propia, es decir, situaciones adversas. Otra contraposición del orante o del salmista o de la comunidad. Nosotros no hicimos nada malo, ¿por qué Dios nos trata así? O Dios nos trata de esta manera. Entonces hay como ese juego de pensamiento, de reclamo, pero son estos algunos recursos literarios que utiliza el orante. Comentario. Vamos a la primera parte que serían pues estos versos del 2 al 9 donde encontramos pues estas declaraciones. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en la historia de Israel? Son maravillas. Esta era una forma también de ir comunicando de alguna manera, una forma confesional en cuál es en el Dios en el que creemos, en el Dios que actuó en el pueblo, salvándolo, conduciéndolo, en un Dios que hace maravillas. Entonces, en esta parte se resalta a Dios como el sujeto de bendición, el sujeto de obras maravillosas en favor del pueblo. Oh Dios, con nuestros oídos lo escuchamos. Nuestros padres nos lo contaron. La obra que hiciste en sus días antaño. Vean este elemento que se retoma desde el Deuteronomio. Tú les contarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tú les transmitirás esta alianza y les contarás todo lo que hizo el Señor. Vean, aquí está también esta forma confesional propia del pueblo de recibir esa formación y esa proclamación de quién es Dios a través de sus padres, enseñarlos a los hijos y a los hijos de los hijos. Entonces, nuestros oídos lo escucharon, nuestros padres nos lo contaron. O sea, somos un pueblo de tradición y una tradición que nos ha enseñado un Dios maravilloso que ha obrado en su tiempo. Con tu propia mano desposeíste naciones y en su lugar los plantaste a ellos. Trituraste naciones, los hiciste prosperar a ellos. En términos de posesión de la tierra, de recibir la bendición que había prometido Dios, pues aquí se recuerda precisamente en este salmo cómo Dios cumplió esa promesa en el pueblo. Claro, también está aquí el ámbito de plantar. Cuando se va a plantar algo, primero se tiene que limpiar el terreno,
que sacar la hierba. Entonces, por eso ellos veían necesario que si Dios les había prometido una tierra, pues habría que prepararla. ¿Y cómo se preparaba esa tierra? Quitando los abrojos, quitando los espinos, quitando los matorrales, quitando lo que había ahí, que para ellos eran los pueblos que habitaban. Pues desposeíste naciones, trituraste naciones, como se hace para limpiar la tierra. Y dice, los plantaste a ellos, los hiciste prosperar. O sea, lo que hizo Dios con el pueblo, dándoles una tierra, plantándolos, sembrándolos. Es decir, el pueblo siempre se consideró como una viña, como un plantío de Dios, algo que Él planta y que Él cuida. Esta era como la diferencia que ellos veían entre un arbusto, una planta, un árbol que nace simplemente en el monte, como una hierba silvestre. Bueno, pues esa nace ahí, hace lo que puede. Sería como las naciones, como los paganos. Pero si Dios quiere una viña, Dios prepara la tierra y Él la planta. Él es el viñador. Y Israel se consideraba como una viña plantada por el Señor, que cuida, que de alguna manera va labrando la tierra, va pues involucrándose físicamente, manualmente en su desarrollo. Por eso habla de un plantío, los plantaste a ellos como algo que se domestica, como algo que se cuida, como algo que se va formando, a diferencia de naciones o pueblos extranjeros que nacen así de forma silvestre. Era como una forma de verse a ellos mismos en comparación con los paganos. Pues no se apoderaron de la tierra por su espada, su brazo no les dio la victoria, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, pues los amabas. Pues aquí se está poniendo a Dios como el autor de este proyecto. ¿Por qué el pueblo fue plantado en esa tierra? ¿Por qué recibió esa gracia, esa bendición? Por el amor de Dios y no por su poder. Aunque si bien Josué haya organizado un ejército, aunque se haya enfrentado a las naciones, aunque haya expulsado y dominado a los pueblos para establecerse, pues ellos dicen, fue Dios propiamente, la fuerza de Dios, no la del ejército, no la de la fuerza humana, sino el brazo de Dios, el poderío de Dios que actuaba en medio del pueblo. Tú eres mi rey y mi Dios, que asignas las victorias a Jacob. Es decir, Dios es el que va dirigiendo y disponiendo todo para concederle la victoria a Jacob, la victoria a Israel. Y por lo tanto, pues se le considera como el rey, como Dios. Con tu auxilio embestimos al enemigo, en tu nombre pisoteamos al agresor. Es decir, también es parte de lo mismo el embestir, es decir, como un tropel, como una manada que va contra algo que pues es tanta la fuerza de, imagínense una manada de búfalos o de toros o lo que sea, pues ¿qué puede resistir? Entonces, así es como la fuerza de Dios, que nada se le puede resistir. Entonces embestimos al enemigo y en tu nombre pisoteamos al agresor, a los que ellos consideraban como contrarios a Israel. Pues yo no confío en mi arco, mi espada no me da la victoria. Aquí aparece ya como una voz particular. Si este salmo es una oración comunitaria, pues probablemente sea como una voz solista que hace sentido al salmo o que hace sentido de resonancia a esta confesión para que se invite a todos
a confiar no en sus fuerzas, sino en Dios. Yo no confío en mi arco, mi espada no me da la victoria. O probablemente el propio cantor o el propio salmista que está haciendo suya la oración de todo el pueblo y ahora habla de forma particular. Tú nos das la victoria sobre el enemigo y derrotas a nuestros adversarios. O sea, nuevamente, tú eres el que nos das la victoria y tú eres el que derrotas a los adversarios. Nuestra gloria es Dios en todo tiempo y siempre damos gracias a tu nombre. Por todo lo que Dios ha hecho en la historia, pues la persona agradece, bendice, da gracias. Aquí encontramos, pues, ven estos 10 verbos, estas 10 acciones que ha realizado Dios en favor de su pueblo. Desposeíste naciones, plantaste a ellos, trituraste naciones, los hiciste prosperar a ellos, tu diestra y tu brazo lo hicieron, ¿eh? Asignaste las victorias, los auxiliaste contra el enemigo, les diste la victoria y derrotas a los opresores. Entonces tenemos esta enumeración de acciones que realizó Dios en la historia. Segunda parte del Salmo 10 al 17. 8 versos que presentan las situaciones de sufrimiento del pueblo. Aquí la reflexión es que así como Dios consiguió y dio la victoria a su pueblo, llevándolo a la tierra, plantándolo en la tierra, venciendo a los enemigos, ¿qué pasa en la situación actual? La situación de sufrimiento, la situación de pérdida de la tierra, la situación de exilio. Si se cree que esa nación extranjera, trátese de Asiria, trátese de Babilonia, es por su causa, por su fuerza que estamos padeciendo esto, entonces sería desacreditar a Dios. Entonces, el orante, por lo menos en este salmo, dice o pone también a Dios como el autor de esa situación que ahora está viviendo el pueblo. Es una descripción de su realidad, pero para no darle el poder a las naciones que los dominan, pues se plantea como una situación que viene también de Dios, que Dios ha permitido esa situación para ponerlo siempre a Él como el que guía la historia, el que conduce la historia. No el poder del enemigo, sino que Dios lo ha permitido por algo, por alguna situación. ¿Cuál es la situación que está viviendo el pueblo? Ven el primer verso. Ahora, en cambio, nos rechazas, nos avergüenzas y no sales con nuestras tropas. El pueblo se siente rechazado, el pueblo se siente avergonzado y el pueblo se siente abandonado. ¿Bien? Rechazado por Dios. Probablemente ahí tendría que ver si el pueblo siente que es por su pecado o lo que sea, pero no se siente ya como el pueblo querido, aquel del que Dios tiene tanto cuidado, como que se siente despreciado, rechazado. Nos avergüenzas, ¿por qué? Porque ellos hablaban de un Dios poderoso, de un Dios grandioso, como lo hemos visto en la primera parte, y ahora dominados sentimos vergüenza de lo que decíamos antes. Por la situación en que nos encontramos ahora, sentimos vergüenza. Y Dios ya no sale con nuestras tropas, nos abandonó. Queremos enfrentar algo y no podemos. Queremos hacer algo contra lo que nos afecta
y no lo logramos. ¿Por qué? Porque Dios huyó, Dios nos abandonó. Entonces, es la situación que está experimentando el pueblo. Pero vean cómo lo pone como una acción de Dios. Nos rechazas, nos avergüenzas y nos abandonas, porque ya no te sentimos en la lucha, ya no sentimos tu fuerza en la lucha. Pues como que es Dios el que los ha abandonado. Segundo verso de esta serie: nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Vean, retroceder es porque el enemigo lo sentimos más poderoso. El enemigo es más fuerte y no podemos enfrentarlo. Nos hace retroceder. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros bienes quedan a disposición del enemigo. Nuestro adversario nos saquea. No solamente se lleva los bienes materiales, no solamente saquea el templo, no solamente se lleva los objetos sagrados del templo, se lleva nuestros valores de las casas, también se lleva nuestra confianza, también se lleva nuestra seguridad, también se lleva nuestra esperanza, o sea, nos saquea completamente. Verso 12, tercer verso de esta serie: nos entregas como ovejas para el matadero y nos dispersas entre los paganos. Vean, Israel, aparte de ser un plantío cuidado por Dios, una viña plantada y cultivada por Dios, también se sintió siempre como un rebaño, pero como un rebaño protegido. Un rebaño que Dios cuida, que Dios alimenta, que Dios sana, que Dios protege. En la situación de saqueo, en la situación de destierro, de la pérdida del templo, de sus casas, de todo eso, ¿cómo se sienten? Como ovejas para el matadero. No somos esas ovejas que tiene el pastor, cuida y alimenta, y que a lo mejor pues saca la lana, pero las ovejas siguen viviendo y siguen dando más. Ahora son ovejas criadas para la matanza. Solamente engorde, engorde, engorde porque las voy a vender. Engorde, engorde porque ya para la matanza, para el matadero. Así se siente el pueblo. El Señor nos alimentó bonito, nos trató bien, nos dio una tierra, nos cuidó, nos protegió y ahora nos vendió para la matanza. Ahora estamos expuestos. Entonces, se siente así el orante o esta comunidad en este salmo. Nos entregas como ovejas para el matadero y nos dispersas entre los paganos. Vean, algo del rebaño pues es la comunión, es la unión. Por eso, pues una de las acciones grandes de los profetas o más urgentes que ellos sentían era la de reunir al pueblo, la de volver a traer al pueblo a su patria. Esa reunión era como un signo también de presencia de Dios, porque pues el pecado y tantas otras situaciones los habían hecho dispersarse. Entonces aquí se pone otra vez a Dios como el causante y bueno, pues por lo menos Dios permitió, dice el salmista, que nos dispersaran. Entonces ya no nos sentimos como un plantío cuidado, abandonado. Ya no nos sentimos como un rebaño, sino nos sentimos como ovejas criadas para la matanza y que nos han dispersado, una por aquí, otra por allá, otra la vendo acá, otra la vendo allá. Es el sentimiento del pueblo. ¿Cuál es la ganancia de Dios? Dice el salmista: vendes a tu pueblo por una miseria y no ganas nada con la venta. O sea, siente que no lo ha valorado Dios al pueblo. Este salmista o esta comunidad en esta súplica siente que por cualquier cosita Dios se ha deshecho de su pueblo.
Me encontré otro pueblo que me gustó más, no, por lo menos le hubiera costado más, hubiera vendido más caro. Dice, no, nos vendes por cualquier cosa. ¿eh? Vendes a tu pueblo por nada, no ganas nada en la venta, o sea, como un trato, o sea, también otro sentimiento de minusvalía. Me siento muy poco valorado por Dios, como que me cambió por cualquier cosa, por nada. Nos has hecho el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Además de sentirnos abandonados, vendidos, desprotegidos, criados para matadero, nos sentimos burlados. Las naciones se burlan de nosotros. Nos has hecho tan caer en el ridículo que los paganos se ríen de nosotros, se burlan de nosotros. Acuérdense de aquel canto del Salmo 137. A ver, cántenos un canto de Sión, a ver, para divertirlos, para burlarse de nosotros. Entonces, así se siente este orante también. Los enemigos se ríen y tú lo permitiste, tú nos hiciste así, escarnio de las naciones, que se rían de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los paganos y nos hacen muecas las naciones. El refrán, pues es igual un dicho de burla. eh, Cualquier frase para burlarse de ellos y nos hacen mueca las naciones, es decir, hasta gestos, las muecas son gestos de ironía, gestos de burla, gestos de menosprecio, pues todo esto es el peso que siente el orante. Tengo siempre delante mi deshonra, la vergüenza me cubre la cara. Es decir, la situación en que se encuentra, deshonra, vergüenza, o sea, no me siento amado, me siento abandonado, me siento deshonrado y estoy lleno de vergüenza al oír insultos, injurias, al ver a mi enemigo agresivo. Entonces vean todo ese contraste que se presenta en la primera parte, un Dios que expulsa a los paganos, que limpia el terreno, que lleva a su pueblo y lo planta y lo cuida y lo hace grandioso. Y ahora la situación de un pueblo abandonado, de un pueblo desprotegido, de un pueblo saqueado, de un pueblo burlado, minusvalorado, es decir, que incluso los demás se ríen, se burlan. O sea, es una situación de vergüenza, de deshonra que está experimentando la comunidad desterrada o que el salmista está expresando, eh, compartiendo ese sentimiento general. Tercera parte del Salmo, 6 declaraciones de inocencia. Continúa el orante o el salmista ahora preguntándose por qué. Si Dios es tan grande y tan poderoso, y Él llevó y condujo al pueblo y lo puso en la heredad y lo hizo grande, ahora estamos sufriendo todo esto, la deshonra y el abandono. ¿Por qué? Y aquí viene el orante a decir, es Dios el culpable. Él tiene que ver un poquito como la situación de Job, que Job no entendía por qué estaba sufriendo y quería retar a Dios para decir, ¿por qué? ¿Por qué? Así el orante de este salmo siente que él o la comunidad, el pueblo, no ha abandonado a Dios. ¿Por qué le sucede todo esto? ¿Por qué si yo no me olvido de Dios, por qué Él se olvida de mí? Entonces aquí en esta parte tercera es como la justificación que trata de presentar esta oración ante la situación y de preguntarle a Dios por qué.
todo esto nos sucede sin haberte olvidado. Vean, olvidar significa no tomar en cuenta la alianza o no tomar en cuenta a Dios en mi actuar. Lo que está diciendo el orante es que en todo su actuar Él ha sido recto, que ha tenido presente los mandatos, que ha tenido presente la alianza, que ha sido estricto en el cumplimiento de su deber con Dios. Entonces, todo esto nos sucede sin haberte olvidado, sin haber renegado de tu alianza. Es decir, acepté tu alianza y la voy cumpliendo y me he comprometido. Entonces no entiendo la situación que me está pasando. ¿Por qué? Si yo no me he olvidado de ti, si yo no me he olvidado de tu alianza, ¿por qué tú te has olvidado de mí? No se echó atrás nuestro corazón, no se desviaron nuestros pasos. Vean, los pasos es la conducta. El corazón es la rectitud, la honestidad. Entonces, si no se ha echado atrás nuestro corazón, no hemos buscado otros dioses, hemos sido fieles a ti, nuestro corazón está contigo, nuestro ideal, nuestro deseo, eres tú. Y nuestra conducta es cumplir tus mandatos. Por eso dice, no se echó atrás nuestro corazón, ni se desviaron nuestros pasos de tu senda. O sea, la justificación de su pensar y de su obrar. Pero nos arrojaste a la guarida del dragón, nos cubriste de tinieblas. Es decir, la guarida del dragón es como guarida de chacales que se menciona también en otros salmos, un lugar despoblado, un lugar en ruinas. Entonces, todo aquello que era una parcela, todo aquello que era un rebaño, todo aquello que era un pueblo plantado por el Señor, ahora es un baldío, ahora es un desierto, ahora no hay vida. ¿Quiénes habitan ahí? Los chacales, los dragones, las fieras. Pues así has convertido nuestra situación, le dice el orante. Nos arrojaste a la guarida del dragón, a guarida de chacales, a un lugar desértico. Y las tinieblas nos cubren. Nos cubriste de tinieblas. Es confusión, no nos sabemos, no vemos la luz. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios y extendido las manos a un Dios extranjero, ¿no lo habría averiguado Dios, el que penetra los secretos del corazón? O sea, aquí otra autojustificación. Dios que es tan sabio y que penetra todos los secretos y sabe todo el corazón, Él sabe que no hemos fallado. Eso es lo que le está diciendo el orante. Dios sabe que no le hemos faltado. Porque si hubiéramos tenido otro Dios, es decir, hubiéramos caído en la idolatría, pues Él lo sabría. O si hubiéramos extendido nuestras manos a un Dios extranjero, es decir, extender las manos a un Dios extranjero, primero se extiende las manos para bendecir, para alabar. Y también se extienden las manos para pedir el alimento. Entonces, si nosotros extendemos las manos a un Dios extranjero, es confiar en un ídolo, es alabar, reconocer, darle honra a un ídolo y también pensar que de ahí nos viene la bendición. Es olvidarnos de Dios, de alabar a Dios y de reconocer que de Él nos viene toda bendición. Entonces dice el orante, yo no he hecho eso o no nos hemos olvidado de Dios ni hemos caído en idolatría. Entonces siempre viene la pregunta, ¿por qué no sucede todo esto? Por tu causa nos matan a cada momento, nos tratan como ovejas de matanza.
vuelve a retomar la frase que había presentado anteriormente. Nos sentimos como ovejas engordadas para el matadero y cada momento estamos experimentando la muerte. Vamos muriendo cada momento. Vamos perdiendo la vida. Se nos va debilitando la vida. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el salmista? Por tu causa nos matan cada momento, es decir, vamos perdiendo la vida poco a poco. Y aquí está esta situación complicada del orante, que él, como se autojustifica, o la comunidad, eh, pues grita su inocencia, pues le es difícil comprender la situación. Teniendo un Dios misericordioso y un Dios que al bueno le paga con bien, que al malo le paga con mal, según la forma de pensar de ellos en ese momento, pues no se entiende por qué yo esté viviendo esta situación, si yo no he fallado, si no he faltado. De alguna manera también es un poco el reflejo que está en el profeta Isaías, cuando pues el pueblo le dice a Dios, si fueron nuestros padres los que pecaron, ¿por qué nosotros sufrimos las consecuencias? Si ellos se comieron las uvas verdes, ¿y por qué nosotros tenemos que sentir que nuestros dientes se rechinan, se siente el destiemple de los dientes? ¿Por qué sufrimos las consecuencias? Probablemente un poco es ese sentir que nosotros no hemos caído en idolatría, ¿por qué nosotros tenemos que pagar estas situaciones que estamos viviendo ahora? Y la cuarta parte, pues es la súplica que le hace el orante o esta comunidad orante a Dios. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. O sea, la primera súplica es despierta. Parece que Dios está dormido o se hace el dormido. Alguna traducción le pone espabilate. Es decir, como que estás medio dormido, como que, o sea, ves las cosas, no hace nada. Es una pasión que expresa el salmista ahí. Despierta, Señor, por favor, no duermas. Levántate, vean esta segunda súplica. Levántate, no nos rechaces más. No nos rechaces más. Actúa en favor de nosotros. Tú ves la situación que estamos viviendo. ¿Por qué escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? O sea, ¿por qué estamos así? ¿Por qué te sentimos lejos? ¿Por qué no actúas? Nuestro aliento se hunde en el polvo y el vientre se pega al suelo. Es decir, estamos tan acabados que ya la dignidad está por los suelos. O sea, nuestro cuerpo se ha encorvado por la indignidad, el rostro en el polvo, en el suelo, el vientre se pega al suelo. O sea, esa es la indignidad. Y otras dos súplicas, pues levántate a socorrernos, redímenos por tu amor, por tu misericordia. Levántate a socorrernos y redímenos por tu amor. Es un salmo pues con mucha pasión, con mucha fuerza, en medio de la forma de pensar de ese tiempo, pues hay una lista de los beneficios que hizo Dios en la historia, pero hay una descripción tan fuerte de la situación de sufrimiento que está viviendo el pueblo y hay una pregunta: ¿por qué nos sucede esto si nosotros no hemos fallado a Dios? Y termina con la súplica pidiéndole a Dios que intervenga en su favor. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, orar con este salmo? Pues hay que recordar esos momentos, traer a nuestra vida esos momentos en que quizá nos hemos sentido abandonados por Dios. No
estoy diciendo que esta sea la realidad porque Dios no nos abandona, pero sí, muchas veces sentimos, experimentamos esa sensación como si Dios nos abandonara, como si Dios ya no se manifestara, ya no sale con nosotros, ya no actúa en nosotros, ya no se manifiesta en nosotros, lo sentimos ausente. Entonces, este salmo nos ayuda a recordar esos momentos y a vivenciar ese sentimiento de abandono, experimentarlo y de alguna manera también pues a reflexionar sobre nuestra manera de pensar sobre Dios. Ciertamente, Dios conduce la historia y nada se mueve sin que Él no lo permita o lo permita, pero pues no podemos culpar a Dios por lo que nos sucede a nosotros por nuestras propias responsabilidades. Hay que ir aprendiendo a darle gloria a Él, pero también aprendiendo a asumir nuestras responsabilidades. ¿Alguna vez le has reclamado a Dios? ¿Alguna vez te has presentado ante Él como inocente? ¿O diciéndole, ¿por qué me pasa esto si yo no hice nada? O sea, tenemos esa actitud también de autojustificarnos. Ante Dios podemos presentarnos así, inocentes. ¿Qué tan intensa es nuestra oración? ¿Solamente son palabras o tenemos también esa capacidad de vivir emocionalmente la oración que estamos haciendo? Este es algo muy grandioso en Israel, independientemente de que tenga ciertas ideas propias de su religión, de su cultura, de su momento, pero hay una pasión que se manifiesta fuerte en su oración y que a veces a nosotros nos falta. Es decir, expresar con todo ese sentimiento el dolor, la alegría, la tristeza, pero con esa fuerza que viene desde el interior. Puede ser a veces que nuestra oración sea desesperada, pero pues también hay que luchar porque nuestra oración sea cada vez más confiada, que podamos aprender a ir confiando en Dios, que Él es el que va guiando la historia y si ciertamente en algunos momentos no nos sentimos con esa certeza tan clara, pero por lo menos la fe siempre está ahí, que Dios nunca ha abandonado a su pueblo ni nos abandona a nosotros. Hay que experimentar ese dolor que estamos viviendo en ese momento, pero pues no quedarnos ahí, volver otra vez a poner nuestra confianza en Dios. Muchas gracias hermanos, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos a la próxima, hermanos.